Muy buenas, soy Borja Girón y estás escuchando el podcast Marketing Digital, un podcast con noticias, novedades, trucos y tendencias del marketing digital. Pero antes de empezar este episodio, voy a dejarte un audio de Chema porque está dentro del grupo de Telegram, desde borjagirón.com/Telegram. Puedes unirte tú también, es el grupo privado que tenemos de pago, todos los alumnos de triunfacontublog.com, todas las personas y oyentes, todos los que estáis en mis redes sociales, podéis uniros a esta comunidad exclusiva. Y vamos con ello, porque nos ha dejado este mensaje y todos los que estáis ahí dentro de la comunidad también podéis mandarme vuestro audio promocional valorado en 300 euros, que es lo que cuesta anunciarse en mis podcasts, y lo podéis hacer gratis por estar dentro de esta comunidad. Así que vamos con Chema. Hola, mi nombre es Chema Portero y tengo un podcast sobre liderazgo. El podcast se llama Un Minuto para Liderar. La verdad es que es un formato sencillo, muy cortito. Lo aprendí gracias a un gran podcaster llamado Borja Girón y es algo que llevaba tiempo pensando, grabar un podcast para que la gente supiera un poquito más de liderazgo. Es algo que a mí me apasiona personalmente. Sí, creo que la gente puede aprender mucho en muy poco tiempo. Es un podcast que lanzo cada lunes a las 6:55 exactamente y con pequeñas pildoritas sobre el liderazgo, sobre cómo trabajar esa parte que cada uno de nosotros en nuestra comunidad, en nuestra familia o en nuestro trabajo tenemos como líderes. Es algo que siempre me ha fascinado. Creo que se puede aprender mucho en muy poco tiempo, como digo. Los podcasts son una muy buena manera de aprender. Podéis encontrar este podcast en la página web leanleader.es y a mí personalmente en chemaportero.com. Cualquier mensaje que queráis dejarme, mi dirección de email es coach@chemaportero.com. Espero que os guste este podcast y vuestras valoraciones serán bienvenidas siempre. Muchas gracias, Borja, por esta oportunidad y vamos al lío. Pues nada, Chema, muchísimas gracias. Yo ya le he echado un ojo al podcast, he escuchado algunos episodios y me he suscrito, así que animo al resto de oyentes a que haga lo mismo, al que al menos le eche un ojo. Os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre dejar de crear contenido. Esto puede ser un mensaje contrario a lo que la mayoría de los gurús o lo que leas en internet, que tienes que crear contenido para luego crear una comunidad y luego monetizarla. Y yo te estoy diciendo que dejes de crear contenido. Voy a ahondar un poquito más en esto. Básicamente este episodio lo he creado porque estoy viendo y cada vez más personas que están dedicándose a crear contenido en un blog, en canales de YouTube, a publicar en redes sociales, a crear podcasts, a ser constantes incluso, y te tengo que decir algo. Crear un blog no sirve para nada, subir vídeos a un canal de YouTube no sirve para nada, publicar en redes sociales no sirve para nada, crear un podcast tampoco sirve para nada, e incluso si voy más allá, ser constante con todo ello tampoco sirve para nada. ¡Boom! Borja, ¿qué hago entonces? ¿Por qué me estás diciendo eso? Hay un problema de raíz muy grave con todo esto. Y es que hacer demasiado, sin que no suele ser tan... La mayoría de las personas, saliéndonos de nuestro sector del emprendimiento, la mayoría de las personas no hacen nada de esto. Siempre es mejor hacer algo y crear un blog, aunque no sirva para mucho en la mayoría de los casos, que simplemente vivir una vida en la que, bueno, pues lo que me digan, yo lo hago, yo voy al trabajo, me dice el jefe que haga esto, me voy a casa, pongo la televisión, ¿qué me dice la televisión que haga? Que esté sentado y que me cuide, pero no hago nada. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Que no funcione nada o que realmente crear un blog, un canal de YouTube no sirva de nada, es un indicador de que estás haciendo algo. Pero si lo haces realmente sin saber lo que te voy a contar en este episodio, estarás perdiendo también tu tiempo. Entonces, Borja, soy constante, estoy creando un blog, estoy creando un canal de YouTube. ¿Por qué me dices que no sirve para nada? El error que veo en la mayoría de los proyectos online de la gente es que no miden, no saben cómo llegar al público para tener la visibilidad adecuada y no tienen objetivos. Esperan que por arte de magia
llegue la gente, lleguen las llamadas de que la gente te quiere contratar, que Google te quiere contratar, que te quieren comprar tu blog, que van a salir patrocinadores, que va a llegar el dinero por arte de magia, por ser constante y por crear contenido. Y eso es un gravísimo error. Si no tenemos esa mentalidad de emprendimiento, si no tenemos esos conocimientos adecuados, el dinero no llega de la nada. Las visitas no llegan de la nada por el simple hecho de crear contenido en Instagram y esperar que simplemente por eso ya el algoritmo, como nuestro contenido es bueno, va a llegar a la gente. O en TikTok, que está de moda, pues vamos a subir vídeos y va a llegar, se van a hacer virales y me van a empezar a llamar las marcas para que me contraten y para que quieran anunciarse y me van a ofrecer miles de euros. Y ese es un gravísimo error. Por ser constante, luego la gente dice, bueno, pues es que voy a ser constante, que ahí es donde está el problema y voy a ser todos los días, todas las semanas. Y nada. Y sigue, ¿no? Es que entonces, pues en lugar de 1 año serán 2, 3 años. Llevo 10 años aquí y ya llegará. Sigo en mi trabajo, pero es que, claro, estoy creando contenido y esto ya llegará. Y al menos, si no, pues está llegando gente y lo está leyendo. Al menos creo que estará llegando gente. Creo que podrá llegar. Creo que esto es... No. Gravísimo error. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo, porque no sabes medir, no estás midiendo, no tienes objetivos y no sabes ni estás aplicando estrategias de marketing. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar resultados por arte de magia no debe ser un objetivo nunca. Debemos, punto 1, empezar a analizar a la competencia. Para esto necesitas 5 minutos. Te metes en los competidores, imagínate, esto lo he hablado en el episodio 142 de mi podcast Los Últimos Días. Y ahora te comentaré una cosa más al final, antes de terminar el episodio. Pero lo primero que tienes que hacer es eso, analizar a la competencia. Si tu blog es de psicología o tu blog es de lo que sea, de finanzas, de amor, de salud, de relaciones, de lo que sea que puedas hablar en tu blog, en tus vídeos, en tu podcast, en tus redes sociales, lo que tienes que hacer es primero analizar a los competidores, buscar en Google, por ejemplo, y ver quiénes son los primeros que salen cuando buscas finanzas personales, por ejemplo, que sea tu temática. Ver quiénes están saliendo, cuáles son sus redes sociales, qué alcance están teniendo. Empieza a analizar cuentas y verás si hay interés real, si hay gente que está consiguiendo eso, si hay seguidores, si hay visibilidad en los vídeos de YouTube. Todo esto en cada una de las redes sociales, de los sitios, de los podcasts, podemos ver la audiencia. Por tanto, este sería el primer punto, para saber qué potencial tiene nuestro contenido. Después, punto 2, empieza a medir. Ahora tengo 0 seguidores. Al cabo de un mes tengo 100 seguidores. Al cabo de 10 meses o de 1 año tengo 200 escuchas. O sigo teniendo 100 escuchas. Esto, si no medimos, no vamos a saber si vamos por buen camino. No vamos a saber si estamos perdiendo por completo nuestro tiempo. Punto número 3. Marquemos objetivos. Es fundamental. Estoy viendo un competidor que tiene 1 millón de escuchas en su podcast, pongamos. ¿Vale? Yo quiero conseguir, a lo mejor no el 1.000.000, pero vamos a poner un objetivo de 100.000 visitas. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues preguntémosles, mandémosles un mensaje a los líderes. Oye, o simplemente analizamos cuándo han creado su podcast, cuándo han creado su blog, cuándo han creado su canal de YouTube. Esto se puede analizar también. Y en función de eso, vemos, por ejemplo, en Instagram podemos utilizar la herramienta Not Just Analytics para ver cuándo se crea una cuenta, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y ya tenemos una orientación. Estas cuentas han conseguido crecer esto. Varias cuentas. Pues vamos a intentar hacerlo. Obviamente, depende. Crear una cuenta en Instagram hace 5 años no es lo mismo que crearla ahora. De hecho, ahora a lo mejor incluso puede ser mejor. Bueno, el caso. Similarweb.com. Analicemos las páginas web, los blogs. iVoox.com. También podemos analizar el número de oyentes en concreto de esta plataforma. Perfecto. Vemos, analizamos a los competidores. Empezamos a medir nuestra visibilidad en función de los contenidos que vamos creando y después marcamos esos objetivos. Esto lo haces al momento para saber si realmente, o incluso objetivos de alcance o de ingresos. Muchos comparten sus ingresos también. Si no hacemos si no seguimos estos 3 puntos,
Vamos a perder nuestro tiempo por completo creando artículos que no van a llegar a ningún sitio porque no tenemos el conocimiento adecuado, porque no sabemos ni estamos midiendo si lo estamos haciendo bien. Y esto es fundamental para decir, vale, esto no está tirando. He conseguido 50 oyentes, el mes 1, el mes 2 tengo 60, el mes 3 tengo o 50 otra vez, sigo creando contenido y esto no tira. Y esto estoy viendo que hay gente que estaba creciendo y yo no. Si nos damos cuenta de estos errores, porque tenemos referentes, no te compares con los otros, hay que compararse, fundamental, cuidado con esos mensajes que te dan por ahí. Entonces, empezamos a medir, empezamos a marcar objetivos y luego corregimos, decimos, esto no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? Estrategia de marketing digital. Y estrategia de marketing digital no es crear un blog, no es crear un canal de YouTube, no es crear redes sociales, no es crear un podcast, no es ser constante incluso, es medir y tomar acción en función de lo que no nos está funcionando para alcanzar esos objetivos. Medir, repito, medir para saber qué nos está funcionando o qué no está funcionando, porque hemos analizado a los competidores, en función de los objetivos que nos hemos marcado, porque tenemos referencias. El objetivo puede ser llegar a 1000 oyentes en un podcast o conseguir 1000 euros al mes. Nos hemos marcado eso y en función de eso ya tenemos la estrategia. La estrategia puede ser crear un podcast, pero tenemos que hacerlo crecer el podcast. Y es fundamental. Entonces, ¿qué hacer si no tienes tiempo? Si tienes tiempo pero no tienes dinero. Si tienes tiempo y dinero. O si no tienes tiempo ni dinero con estos proyectos. Todo esto te lo dejo en un artículo en borjagirón.com titulado Mejores estrategias de marketing digital, donde te explico exactamente. Borja, es que no tengo dinero ni tiempo. Olvídate, ya te adelanto que te olvides. Pero en este artículo te especifico otras opciones. Incluso en el episodio 212 del podcast de Instagram te explico cómo transformar seguidores en clientes. Que esa es una de las bases. No es crear todas estas cosas. Necesitamos tener una estrategia clara, definida, para saber cómo podemos tener alcance y cómo generar ingresos. Sin conocimiento, aquí ya va la siguiente perla, sin saber que estamos cometiendo errores o detectando, no estoy llegando al público que debería llegar, no estoy llegando a la audiencia. ¿Qué tengo que hacer? Pues posiblemente necesites invertir en publicidad. Borja, si no tengo dinero, pero tengo tiempo, ¿qué hago entonces? En ese caso, necesitarás cambiar las estrategias. Por ejemplo, necesitarás invitar a gente a tu podcast para que estas personas compartan los episodios. Necesitarás, por ejemplo, compartir a unas personas adecuadas o invitar a unas personas o buscar colaboraciones o distintas estrategias para dar a conocer ese podcast. Porque crear un podcast y esperar que llegue la magia con el algoritmo o que Apple Podcast o Google lo indexen, no. Tienes un blog, esperar que se posicione sin tener el conocimiento de SEO adecuado mínimo, no va a llegar. Entonces, sabemos que no están llegando las visitas. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender SEO. Entrar en los cursos de triunfacontublog.com, ver las estrategias para hacer crecer un blog, un canal de YouTube. Tienes ahora curso de YouTube, curso de Telegram para crear comunidad. Eso en la sección de Masterclass de triunfacontublog.com. Y fundamental, saber y contactar, tener el acceso a una comunidad que te pueda ayudar con todo esto. Estoy creando esto y no está funcionando. Dadme consejos. Para eso tenéis la comunidad de Triunfers. Es una comunidad de Telegram en la que estamos más de 2.500 emprendedores que ya han pasado por muchas de estas situaciones, que ya están analizando, que ya sabemos ver muchos de nosotros errores comunes y aportar la solución. Si no hay una persona desde fuera que te pueda ayudar, que te pueda ver, si tú estás ahí creando contenido, y no hay alguien desde fuera que te diga, oye, deja de crear contenido o estás haciendo esto mal, por mucho contenido que crees, por muchos artículos del blog que crees, estás haciendo esto mal, entonces no vas a poder ver resultados nunca, estás perdiendo tu tiempo. Y eso normalmente lo ven el resto. El resto de las personas normalmente ven todos tus errores, tus fallos, desde fuera, porque desde fuera es mucho más fácil darnos cuenta, sobre todo la gente que ya tiene cierta experiencia. Y para eso es necesario estar en una comunidad, con un grupo de personas que tienen tus mismos intereses de emprender, de no trabajar para otros, de crear valor y llegar a las personas adecuadas. Si hay gente que ya lo está consiguiendo, que está llegando, que tiene esa audiencia, esos seguidores, ese alcance y esos ingresos, se puede conseguir. Pero
sin saber cómo lo están haciendo y sin analizar nuestros errores, lo único que vas a hacer es perder tu tiempo. Únete lo antes posible al grupo de Telegram.